nosotros le habíamos anunciado y avisado a ustedes que íbamos a hablar de un tema de suma importancia, pero que también hay muchos tabúes sobre este tema y es la sexualidad humana. Y para ello tenemos a una psicóloga experta, una sexóloga que recuerden también llamarnos al 809-547-1158, 809-547-1158 para que le hagan la preguntita y si quiere hasta anónimo, porque como es un tema con tantos tabúes, usted puede llamar aquí anónimo. Y ella es Jaini Batista. Adelante, Jaini, bienvenida. Jaini. Gracias, muy buenos días, bendiciones para todos. Amén, Jaini, de verdad. Ya Francisco sabe que puede llamar como anónimo. Sí, no, claro. Edgar, no me haga señas. Tomaste haciéndome señas. No. Pasen su papelito, pasen su papelito a discreción y lo leen y no hay problema. Si no le da vergüenza, ¿verdad? Que pueden decir su nombre. Sí, Francisco, ya tú sabes. Vamos a hablar de como Francisco entienda. En la pareja. ¿Por qué le da vergüenza? Yo no entiendo. ¿Y por qué? Esto es como cultural. Pero decirlo solamente. Es cultural. Es cultural, es tabú. Sí, sí. Porque ¿de dónde uno viene? De las relaciones sexuales. ¿Verdad? ¿Es la única forma de crear vida? ¿Y qué es el sexo? ¿Cuál es la otra forma, cariño? No, pregunta, la Virgen María fue por concepción divina. ¿Verdad? ¿Eres profesora? Sí, pero el Espíritu Santo, maestro, no anda así. Bueno, no andaba. Pero lo cierto es que vamos a hablar de sexualidad en pareja. Me gusta ese punto de la Virgen María, porque ahí tú denotas la importancia de la sexualidad, quién la creó. Exacto. El grandísimo Dios, ¿verdad? Así es. ¿Y qué fue lo que hizo? Nos dio un alivio. Nos dijo, ustedes van a pasar trabajo, disfruten. Por lo menos, ¿verdad? Nos dio permiso, Sí, claro. No, pero hablemos también de esa sexualidad. ¿Cómo uno se lo explica, por ejemplo, a un niño que viene y te pregunta de esas preguntas que salen un niño de 5 años diciéndote, entonces papi, ¿cómo fue que yo nací? ¿Cómo fue que me hicieron? ¿Cómo fue la fábrica? ¿Cómo fue la fabricación? ¿De dónde yo vengo? Mira, cada y ahí viene niño... la cigüeña, etcétera. No hay cigüeña, no hay cigüeña. Ni cigüeña, ni pato, ni gallareta, nada de eso. Los niños tienen su propio lenguaje y uno tiene que adaptar la información a su lenguaje. Tú no le vas a explicar a un niño de 5 años, no, mira, tú viniste producto de un coito en una noche de locura en el vehículo donde tu mamá se dio 2 tragos, yo me di 3 y entonces surgiste tú un accidente. No, ¿verdad? No. Es un niño de 5 años que te pregunta de dónde yo vengo, uno le explica, tú vienes del vientre de mami y papi depositó una semilla en mami. Y a medida como el niño vaya preguntando, tú vas a ir creando respuestas, porque tampoco que tú tienes que hacerle un PowerPoint de inicio a fin, de estos... No, eso es una pregunta que lleva una respuesta acorde al nivel de la pregunta. No se tiene que volver loco, el problema lo tienen los padres realmente. Porque los padres, inmediatamente el niño llega, se abruman y dicen... ¿Cómo respondo? ¿A quién llamo? Fulana, me preguntó, ¿qué le digo? Pero por el mismo tema cultural. Exactamente, porque no estamos acostumbrados a hablar de sexo. Hablar de sexo de manera abierta. Tú te sientes a hablar a comer. Yo, por ejemplo, yo paso todo mi día, en todo momento, en todo lugar, hablando de sexualidad. Porque la vida es sexualidad. Nosotros somos sexo. Cómo nos bañamos, eso es sexualidad. Cómo interactuamos con los demás es sexualidad. Sí. No me lleve tan rápido. Yo no la había preparado a ella psicológicamente como ustedes. No, espérese, profesor. Pues. Ahora yo me compliqué. Pórtense bien. ¿Cómo nos bañamos? Ahí ni tiene menudo para, ¿verdad? ¿Cómo menudo? Preparación. Yo levanto mano derecha. Que me gusta el tema, me apasiona el tema. Yo levanto mi mano derecha. Yo no sabía cuando me bañaba había sexualidad. Pero vamos para acá. Cuando interactuaba con los demás, había sexualidad. Espérese, que ahora me compliqué. Dijo Leonel Fernández una vez que el gran problema de nuestra sociedad es que no sabemos conceptualizar. Vamos a darle. Para ti, ¿qué es sexualidad? No, espérese. Aquí la experta es usted. Sí, dígame pero para yo poder orientarme. Pero yo necesito saber en qué nivel tú estás. ¿Cómo tú la concibes? ¿Cómo tú la piensas? No, profesor. A ti te hablan de sexo y ¿qué es lo primero que te llega a la mente? Ok, ¿y el sexo qué implica?
Ah, ok. Para ti la sexualidad es un hombre y una mujer coito. teniendo su coito, una pareja teniendo un coito, sexo. Cuando Entonces, tú me hablas de sexualidad, yo derivo todo de ahí en adelante. Coito. Y lo conjugo en el término de sexualidad. Caricias, preámbulo antes de besos. todo eso. Pero ese No profesor estaba, compañero. no me lleva allá. Caricias, besos, relaciones de pareja. Coito. Y laigo. Pero va a depender. Y breve. Va a Y breve. depender. Y breve, posiblemente. Por si acaso. Entonces quiere decir que un individuo que ya está en cierta edad, con ciertas complicaciones de salud física que le impide tener una erección efectiva, perdió su Bombita como Andrés sexualidad. García. ¿Perdió su sexualidad? Sí, bombita como Andrés García. Sí. Tiene parte de su sexualidad, pero no es el 100% efectivo. El cuerpo es Desde sexo. un humilde punto. El cuerpo. Es sexo. El primer órgano sexual no es el pene, ni es la vagina, es el cerebro. El órgano sexual más extenso no es el pene, es la piel. O sea que uno, desde los pelos de la cabeza hasta las uñas de los pies, es sexualidad. Cuando nosotros nos enfocamos en esa coitocracia, tenemos tanta carga, ustedes los hombres tienen una carga muy fuerte, Enorme. porque si no se me erecta, si no tuve una eyaculación en el momento en que yo lo entendía que debió Que era ser correcto. pertinente, si no pude satisfacer a la pareja, entonces todo eso, toda esa carga lo que genera es una ansiedad que no permite que tú tengas una sexualidad placentera y positiva. Entonces la sexualidad no es coitocracia. Y queremos venderles a los adolescentes los preservativos, porque les queremos perpetuar la coitocracia. Mientras que cuando tú abres la sexualidad a todo lo que es una comunicación afectiva y efectiva, un toque, una caricia, un halago, una mirada, un respeto, ya tú le estás abriendo el panorama sexual. Le quitas la coitocracia. O sea, cuando tú le dices a una persona, qué bella que es su vestido, esto tiene una connotación de sexualidad. Connotación de admiración, respeto, que es sexualidad, ¿Qué es sexualidad? porque el ser humano es sexual. Es quitarle la coitocracia, quítale las vaginas, la vagina y el pene. Exacto. Quita la vagina y el pene del medio. Producción, papel y lápiz. Que te para tomar nota. Señores, Bien. esto para tomar nota. Escuchando Jaime, escuchándola, me llega a la mente una pregunta. Es muy común decir que después que la pareja tiene muchos años juntos, tú saludas a una pareja y te dice, tengo 20 años de matrimonio, 25, 30, ya somos hermanos. Hermanito. No, ya nosotros no, ya nosotros estamos en otro nivel. Y se dan esos casos. Y también cuando las parejas tienen una diferencia de edad grande, estamos hablando que haya una diferencia de 15, 20 años que esto sucede y es muy común en nuestra sociedad. Usted no me deja mentir. ¿Cuáles serían las recomendaciones para retomar la sexualidad de manera sana y que puedan disfrutarlas? Porque como que se reniegan, ¿no?, a seguir disfrutando esta parte humana y natural. Cuando uno, esa frase de que ya somos hermanos, no somos hermanos, somos esposos, somos pareja, dejémonos de eso. Que la sexualidad va a tener un proceso de transición en el transcurso de la vida del ser humano, eso uno tiene que reconocerlo y aprender a vivirlo. Tú no tienes la misma actividad sexual. Me dirijo más a él porque él es el de la coitocracia. Esa mentalidad, nada más piensan Esa en eso. mentalidad. Cuando ¿Y tú no? tú eras, No, pues yo creo en las caricias. en la ¿verdad? atención, en la mirada. Cuando tú tenías 19, Ajá. ¿tú tenías los mismos encuentros sexuales que hoy? Tendría que irme a esa edad. De 19 No, pero vete años, que eso no es tan lejos, ni tan sí. dificultad. Yo creo que. Le pide el taxi, profesor. para Yo creo llegue. que sí. Yo tengo uno que llega rápido. ¿No crees que sí? Está Creo que sí, pues mintiendo. yo tengo 21 ahora, pues, apenas. Hace 2 años. A tus O sea, no tan- 19, hace tiempo. ¿cuántos encuentros sexuales tú podías tener? Uno tras de otro, Se hacen maratones. Se ¿verdad? hacían maratones. Y ahora Pero el tema del tiempo y trabajo. tú haces maratones ahora. Lo que pasa es el tiempo, el trabajo. El programa me toma mucho espacio. Ahora no, ahora es así, ¿verdad? No.
Uno y al paso. Uno y al paso. Llévame Llévame suave. suave, que hay pastillitas para el corazón y eso, esas emociones Porque fuertes. toda la vida cambio uno físico. va teniendo una serie de cambios físicos y psicológicos, y la importancia que tenía la sexualidad a tus 19 no es la misma importancia que tiene a tus 30, a tus 40, a tus 60. Así es. Entonces, a medida como va evolucionando, el ser humano también tiene que ir reconociendo. Y va ¿Qué aprendiendo. pasa en el caso mayormente de los hombres? No en general, no generalizo, pero en su gran mayoría los hombres se quedan aferrados a un ritmo, a una cadencia, a una frecuencia que no está acorde a su edad. Entonces tú buscas una muchachita de 25 años pretendiendo que ese colágeno te lo va a transferir y tú vas a tener el mismo ritmo que tú tenías a los 19, y no funciona. Entonces terminas frustrado, pagando cuentas, comprando jipetas, porque simplemente sexualmente, que en tu mente debe de ser lo prioritario, no es realmente como tú entendías que era. Ahora que tú me dices eso, No José, tiene el decente. esa jipeta que tú compraste, tú no te has visto en ella. Él no te le da de regalar jipeta. Tengo- No me, es que Pero se una me pregunta, dañó y me la están doctora. arreglando. ¿Te dañó? Sí, sí. Una pregunta, doctora. ¿Y no entra en este juego la presión social? Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, estos jóvenes que quieren matar, como ellos dicen, pero que tienen aprensión por el comentario o resultado de su pareja. ¿No es esto lo que hace que, por ejemplo, se venda más estimulante y que los jóvenes entre 18 y 25 años consuman más estimulantes sexuales Ha que la persona crecido el mayor de consumo. 25 años? Ha aumentado. ¿No existe un ingrediente en el tema de sexualidad, especialmente en el tema de pareja, la competencia sexual en el tema del coito, evidentemente, por presión social? ¿Por Claro el qué que va a decir sí. la pareja? Más que la pareja es la presión social en general. Si tú te fijas, el contenido que nosotros consumimos a nivel musical, por ejemplo, que no estoy en contra de la música, porque la música es una representación de un nicho social que lo tenemos ignorado. ¿Qué te dice la música? Yo Ya soy, eso que yo lleva. soy el que más da, yo soy el que rompo, yo soy el que mato. Y la mujer que dice, yo soy la que aguanto. Entonces tenemos un individuo que se tiene que beber un estimulante para poder tener resistencia, se tiene que colocar una piedra para anestesiarse, y tenemos una dama que quiere aguantar hasta la toda y luego tener que caminar de manera incómoda y andar pelada y no poderse sentar. Y eso, como la canción dice, que eso es lo que está chévere y eso es lo que es bueno, porque carecemos de una educación sexual, a eso se lo celebramos. Entonces eso se queda perpetuado en una cultura que no tiene un acceso a una sexualidad positiva, que el sexo no es para matar a nadie. El sexo no es para armar un es una maratón. competencia. Eso no es competitivo. Pero eso todo es placer. conduce a perder esa parte bonita de la relación, las cosas. Porque Claro. te lo mata. Yo escuchaba, y hablando de la parte joven y el tema de los estimulantes, unos muchachos que estaban en una farmacia y llegaron así en coro como a comprar unos preservativos ahí, uno le voce en chicha, compra un brocochen porque acuérdate que tú le vas a dar paquetosa. Paquetosa, pero esa es la cultura que se ha sembrado. Es que Y eso es lo tarde o que, eso es lo temprano, que nos dice. ¿Cuáles son las Entonces, consecuencias de esto? al hombre que yo le digo, tienes que darle paquetosa para que no se olvide de ti. Y eso está muy impregnado Mire, aquí. amigo, aquí nadie es perpetuo. Usted se fue, usted se olvidó. Porque todo el que llega mejor. Ay, ay, ay. Y el qué buen fuerte. sexo No es lo faltar. da uno, no se lo dan a uno. ¿Me entiendes? O sea, el buen sexo lo doy yo, a mí no me lo dan. El buen orgasmo es mi responsabilidad, es mío, yo lo busco. Tú puedes hacer los malabares que tú quieras. Si yo no dispongo de buscar mi orgasmo, no te sirven tus malabares, no te sirven tus pastillas, no te sirven tus anestésicos, no te sirve absolutamente nada. Porque esa es mi responsabilidad, porque es mi cuerpo. Y solo yo, en esta tierra, conozco exactamente cuáles son mis puntos débiles para llegar al punto objetivo más rápido. Bien, Jaime, Entonces- otra pregunta.
Y esto Sí, va porque el ligado a la caballero no te mujer. deja. No, tengo que... Él tiene una consulta, le voy a Una pasar la consulta. cuenta. Consulta Pásale la aquí. cuenta y la dirección del centro. Edgar, no me dejaron hacer otra pregunta. Las mujeres normalmente, luego de que dan a luz, luego de que tienen varios cambios físicos, no se sienten hermosas. Y yo conozco de personas que se han deprimido con el cambio, vamos a decir, brusco que experimentan y se niegan a esta parte de disfrutar la sexualidad. Le da vergüenza, no quieren que la vean. ¿Cuál es la recomendación a esas personas que tienen esos cambios postparto y a esas personas que también, las mujeres están gorditas, que también se sienta sexy? Porque sobre todo la sexualidad, como usted comentó, es aquí mental. ¿Qué usted le recomienda cuando le llegan al consultorio mujeres que dicen que no experimentan un orgasmo, que no tienen relaciones porque no se sienten bellas? ¿Cuál es la recomendación? Mira, el proceso de gestación ya empieza a hacerte un cambio, no solamente físico, sino también hormonal. El embarazo está muy romantizado y es un periodo muy estresante, muy angustiante. Muchas mujeres le aumenta el líbido, muchas mujeres se le desaparece el líbido porque están más enfocadas en otra cosa y porque sus cambios hormonales son así. Nosotras las mujeres somos una bombita de hormonas que cambiamos y ahora estamos bien, pero fácilmente ahorita estamos que ya. Entonces, esa fluctuación afecta la sexualidad en alguna forma. En el posparto también hay que descartar si existe una depresión posparto o si eso simplemente una autopercepción de cómo ya yo me veo. De antes yo pesaba 130 libras, ahora estoy pesando 230 y ya di a luz y todavía tengo esta barriga, tengo la estría. Ahí tenemos que empezar a trabajar todo lo que es el proceso de autopercepción y autoestima. Sin autoestima no hay una sexualidad, porque tú no estás valorando lo que tú tienes. El cuerpo es un templo transitorio, es una vía por donde tú disfrutas la vida y hay que cuidarlo como tal, con el respeto. Tú tienes un tema de autopercepción, ahí tenemos que descartar si existe alguna patología o si existe algún problema de historia de infancia, pero sobre todo es empezar a reforzar el sistema de autoestima, la autovaloración y el autoamor, indistintamente el peso. Y cuando el hombre le dice, tú sí estás vieja y gorda, porque eso pasa, son más desagradables. les dicen, tú estás vieja y gorda, porque yo he visto parejas que después que pasan esos cambios le tú dicen, no te imaginas. se ha quedado vieja No, y le gorda. dice, tú le dices, Y a tú mí estás me da una gorda, pena. tú estás gorda, y después le dicen, y mira fulana, qué bien quedó. Sí, eso sucede. A mí se me ha salido la imprudencia y le he dicho, no, pero opérala. Ah, muy bien. Resolver el problema, vamos a hacerlo breve, opérala. En el caso de los hombres, muchas veces tienen ese desconocimiento, tal vez de esa caja de hormonas que representa a la mujer, de esos cambios. Y por ejemplo, una pareja que tiene mucha actividad sexual, de un momento a la mujer se le reportan las hormonas y está negada. Y entonces empieza sobre ese hombre, coño, ¿y será que no le gusta? ¿Será que está con otra? Tal vez por ese desconocimiento que tiene sobre la mujer, sobre esos cambios que da. Entonces me gustaría conocer la experiencia en materia de consulta, que tanto estadísticamente los pacientes que reciben, cantidad de mujeres, cantidad de hombres, ¿cómo anda esto? Porque el hombre por el desconocimiento a veces simplemente no lo entiende como una necesidad de consulta. Nosotras somos hormonales, pasamos todo el mes fluctuando, tenemos el periodo, tenemos la ovulación, tenemos la carga estresora, somos más emocionales a nivel neurológico, tenemos una cercanía entre la amígdala y el lóbulo frontal que nos permite ser mucho más emocionales que los hombres tienen una estructura diferente, somos distintos. Pero cuando tú estás hablando de que si ya no me quiere, las preguntas no son si ya no me quiere. La pregunta es ¿qué no estoy haciendo? ¿Qué he dejado de hacer? Porque si hay algo que es sumamente frágil, es el deseo sexual. El deseo sexual se te va hasta por deuda, se va por conflicto. Ninguna mujer que llega cansada, con un reguero en la casa, y un hombre acostado esperando que le hagan cena, que se la lleven a la cama y después tener que dormir los niños, no es verdad que va a estar en el buen ánimo de tener un buen sexo.
Y que tú de paso estés muy posicionado porque ya cenaste, tienes la casa limpia, los niños están dormidos Un rey. y tú te sientas como un pachá y dices, un oral me cae bien ahora. Un rey. ¿Tú crees que hay posibilidad de que exista un deseo sexual? No, porque ella va a estar agotada. No, la posibilidad es que en la cabeza de esa mujer lo que está pasando ahora mismo y no aparece un sartén para pegárselo ahora mismo. Y entonces, doctora, la incomodidad de la mujer que por encima de esta situación para salir del hombre viene y lo hace, es una situación difícil. Es una situación difícil y a veces es una situación necesaria. Cuente. Porque ¿Por qué? el sexo no se deja a la espontaneidad. El sexo es frágil y tienes que cuidarlo. Si lo dejas al momento en que te nazca el deseo no llega. Ok. Si tú tienes sexo, por ejemplo, y seguimos con el ejemplo, bueno, cualquiera le pega el sartén porque mierda, qué abusador. Pero ven, mi amor, sí, está bien, ven, dale de lado, que estoy cansada. Y en ese dale de lado, que estoy cansada, te enfocas en ti y en el disfrute del toque, tú vas a encontrar un placer. Cierto. Y ahí tú te montas ya en la ola. Pero si te niegas siempre, nunca vas a encontrar el placer. Entonces, mientras más sexo tenemos, más deseo hay. Eso es cierto. O sea, que el sexo hay que tenerlo. No es que hay que tenerlo obligado, pero sí hay que ponerse la meta de hacerlo, de no esperar a que a mí me surja el deseo de la nada, porque los deseos no siempre salen de la nada. Claro está, los hombres tienen que poner su participación activa, colaboración, una conversación bonita, preparar un café en la mañana, un buen mensaje al mediodía. Preparar la comerse. víctima. Claro, llévame al entierro con cariño, ¿verdad? Sí, no me trate a palo, no me pregunten el día, que cosas que no tienen sentido. Pregúntame cómo estoy. ¿Cuántas veces ustedes le han preguntado a alguien cómo tú te sientes hoy? Normal, Normal, frecuencia. Eso no es cierto. Uno pregunta cómo tú estás, Ah. no cómo tú te sientes. Ujú. Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo tú te sientes? Te estoy preguntando, dime, ¿qué tú sientes? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Qué dolor te aqueja? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo Y cuando puedo estar preguntamos contigo? ¿Cómo estás? Entonces, ¿en qué sentido sería? Ay, ¿cómo tú estás? Bien, gracias. Ahí quedó. Seguimos. ¿Ya? ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. La mentira uso más muy famosa. común cómo te sientes hoy, pero desde el contexto de cómo está, porque mi mamá siempre nos dice cómo te sientes hoy, cómo amaneciste, y lo tenemos como un Porque cliché, es, pero dentro no un del cliché, no, contexto, como una buena cultura familiar. sí, como una buena cultura, pero no mirándolo desde la respuesta de que nos den el Afectivo. sentimiento. Sí, es afectivo, pero es tan igual como ¿Cómo tú tú estás? estás. No lo habíamos analizado, al menos yo en lo particular, no sé mis hermanos, en particular, de que exprese ese sentimiento, porque a veces tú automáticamente dices bien, aunque te esté llevando quien no te trajo. El pecucio. Es que no me preguntaste realmente. Exacto. Porque es que también que Entonces me estamos mal. encanta Doctora, muchísimo esa respuesta. Educación sexual en las escuelas. ¿Es necesaria? ¿Sigue siendo un tabú? ¿Cómo vamos a cambiar entonces esa cultura que usted señala a una sexualidad agradable, a una sexualidad inteligente? La educación sexual es vida. Escuela con educación sexual va a ser una escuela que va a tener más estudiantes con éxito en la vida profesional y adulta. Lo que pasa es que aquí han distorsionado lo que es la sexualidad con la coitocracia. Si quitamos los genitales del juego, empezamos a hablar de una sexualidad positiva, adecuada para la edad. Dejamos de querer presionar a los demás, de hacerle entender, el embarazo, la ITS. No, es sexualidad desde el respeto, desde el autoconocimiento. Niños de básica que empiezan a hablar necesitan educación sexual, porque necesitan conocer sus genitales,
porque necesitan aprender a decir, mis genitales no se tocan. Los genitales de mis amigos yo no los toco, porque eso es prevención de abuso sexual. Si incluimos esas materias de autoconocimiento, materias de lo que es autogestión emocional, tendremos ciudadanos mucho más inteligentes emocionales, mucho más respetuosos y con una sexualidad mucho más positiva. Tendremos matrimonios mucho más fieles, matrimonios de mucho más éxito y podemos reducir la tasa de divorcio. ¿Por qué? Porque venimos educando y forjando individuos que ya se conocen, que saben cuáles son sus límites, que saben cuáles son sus deseos y cómo postergar el deseo sexual, como la educación sexual en la adolescencia. Un adolescente, más importante que enseñarle cómo usar un condón, es enseñarle a cómo disfrutar el logro obtenido en el tiempo. ¿Me voy a entender? Sí. Jaime, con todo lo que has expuesto aquí de manera magistral, encantadísimos, y yo sé que el que está ahí mirándonos detrás de esa pantalla tiene el mismo sentimiento que nosotros aquí. Tú has dejado claro que la sexualidad se puede disfrutar aún después de los 60 años, 70 años. Mientras vida tenga el cuerpo. Porque la sexualidad no solamente es el auto del coito. Mientras respires. Bueno, pues ahí está, señores, a autoexplorar. No hay límites. No hay límites. Aprende a disfrutar el cuerpo, aprende a disfrutar la piel, aprende a disfrutar tu cerebro, que es lo más importante. Cuida tu cerebro. Más que tú beber pastilla para una erección, más que buscar lubricante para una penetración, es cuidar tu cerebro. Tu órgano principal sexual es el cerebro. Si lo cuidas a él, tendrás sexualidad mientras tú respires. Porque hablando se disfruta el sexo. Ay, ni Francisco Alcántara, quisiera saber para consulta, además, dónde están ubicados, porque hay alguna pregunta que no pudo hacer o que no quiso hacer, no quiso llamar, pero para ya tener una consulta privada ya, ¿verdad? Más personalizada. Por Instagram nos pueden seguir a Salud Psicológica sin P, y nos pueden escribir directamente por WhatsApp o llamar directo al 849-205-6600. Estamos ubicados en Gascuet, calle Santiago, esquina Estrella Sadalá, Plaza Bambú. Ahí van a tener todo el servicio que ustedes no se imaginan. O sea, ahí no se va a recibir terapia solamente. Ahí se va a vivir una experiencia de crecimiento y calidad de servicio. Usted es un rey. Bueno, señores, ya ustedes saben. Encantados nosotros. Definitivamente. Ustedes ya saben. No, hay que ir preparado para allá, hay que seguir. Hay que ir para allá. Ahí ya tenemos todavía varias preguntas que faltan ahí. Pendiente, profesor. Pendientes todavía.